Gracias por su sintonía. Estamos ya para cerrar este viernes y cerrar, como siempre, nuestra jornada informativa de cada semana, dispuestos y abiertos a nuestro foro ciudadano, invitándole a marcar el teléfono 2556-1800, que es nuestra línea para que usted pueda también estar dentro de este foro y darnos sus opiniones y comentarios sobre los temas de realidad nacional con los que llegamos al cierre de esta semana. Nos acompañan los jóvenes Jacqueline Rivera, Roxana Elizabeth Lazo y Alexis Clavel. Gracias por estar con nosotros, ellas por primera vez, ¿verdad? En este espacio. Bueno, Alexis ya tiene algunos programas que ha estado con nosotros y nos da mucho gusto de veras poder contar con su presencia y poder evaluar desde donde ustedes crean pues esta realidad nacional. Bienvenidos, bienvenidas también. A ustedes les repetimos el teléfono 2556-1800 para que de ya pueda participar. Bueno, uno de los temas más importantes es la expectativa que genera la reunión entre Óscar Ortiz como vicepresidente electo en representación de Salvador Sánchez Serén como presidente electo, que dijo: en esta no voy a poder estar, pero en las siguientes reuniones estaré presente. Hay una reunión más con la ANEP para después de Semana Santa, y entonces esto lleva un rumbo que genera expectativas, por cuanto la relación ANEP o gremio empresarial con el Ejecutivo no ha sido hasta ahora una buena relación, y hay que decirlo claramente. También estuvieron presentes miembros del partido FMLN y miembros del futuro gabinete de Sánchez Serén y Óscar Ortiz. Esto, pues entonces, ¿qué les hace pensar? ¿Y cómo es diferente este FMLN del que está gobernando en este momento, en una relación tirante y ahora una relación más suave, una relación que dijo incluso Medardo González, es un diálogo por convicción, pero también por necesidad? Es decir, ¿pero qué piensan ustedes? O sea, es necesario tener la transparencia que ellos han tenido hasta el momento, porque la verdad nunca se había tenido un conversatorio así entre el Ejecutivo y la empresa privada. Siempre había ese enfrentamiento entre ellos. Entonces es muy importante que ellos hayan mantenido ese diálogo, que intenten mantener el diálogo, porque incluso Jorge Dabut dijo de que ya no quieren ver un pleito entre el nuevo gobierno, sino que quieren dejarlo de Funes atrás, anunciado hace unos días en las noticias, y quieren establecer ese diálogo, lo cual me parece perfecto, porque lo que se busca en ese diálogo es mantener esa conversación entre el nuevo gobierno, es decir, mantener las vías diplomáticas, podría usarse en ese sentido, para que de esta manera se pueda hacer un consorcio entre la empresa privada y el Ejecutivo, porque ¿qué es lo que se busca entonces? Se busca el bienestar de la nación, es por lo cual se están haciendo este tipo de reuniones, ¿verdad? Pero hasta después de Semana Santa, como han acordado, van a entrar más en detalle de acuerdo a este diálogo. En lo personal, como se ahora mencionaba, el hecho de que se reúna el vicepresidente electo Óscar Ortiz con ANEP genera muchas expectativas, porque todos sabemos perfectamente que tiempos anteriores no se han llevado de la mejor manera, no ha habido una relación pues muy buena. Entonces el hecho que se reúnan estas dos partes genera como que más tanto expectativas como confiabilidad de parte de la población, porque ya dicen, ok, entonces este es un nuevo gobierno. Entonces, igualmente, como lo mencionaba mi compañera Jacqueline Rivera, generan mayores expectativas para la población, ya que, como se ha visto, el presidente electo Sánchez Serén ha andado por Centroamérica, entonces eso le da más confiabilidad a la población, porque puede implementar una mejor política pública y asimismo exteriorizarlo hacia los países vecinos. Entonces, quieras o no solo le ayuda a El Salvador internamente, sino que lo puede exteriorizar para dar a entender que, o sea, El Salvador ya vamos por un buen camino y vamos como estableciendo mejores relaciones entre ambas partes. Bien, buenos días y un saludo fraterno para todos. Creo que es importante mencionar que en el gobierno de Mauricio Funes, yo ayer leía en la página.com que Salvador Arias, un economista salvadoreño que fue diputado
por la Asamblea Legislativa, él comentaba que el gobierno de Mauricio Funes, si bien es cierto, ha aportado en la parte social e invertido en la parte social, pero siempre se ha visto un gobierno siempre, digamos, así medio capitalista, ¿verdad? En ese sentido. Yo no etiqueto que el capitalismo en ese sentido lo pueda ver así Salvador Arias. Y digo esto porque siempre la empresa privada ha tenido siempre conflictos y digamos, contiendas con el gobierno y o sea, ella ha estado constantemente en esta situación de conflicto, ¿verdad? Y lo importante en este sentido es que si se hace un diálogo entre el gobierno, el ejecutivo y la empresa privada, es necesario que el diálogo sea transparente, confiable y que tenga toda la certeza de poder estar ambas partes comprometidas con el desarrollo del país. Recordemos que el país tiene una deuda histórica en educación, en salud, y son cosas muy fundamentales que se deben tomar en cuenta. Ya no se ver como, digamos, estar polarizados. Creo que ya esto es un tema triviado, que ya deberíamos de tener, asentar la cabeza, qué rumbo tiene El Salvador, qué rumbo le vamos a dar a El Salvador, y en beneficio de todos, pues. Siento que esto tiene que ser más un sentido estrictamente humanitario, pues que se mejoren todas estas relaciones, porque yo decía algo, ayer pensaba algo, que ¿cómo es posible que los altos dirigentes, sea de partidos políticos, sea del gobierno, sea de la empresa privada, estemos dando un mal ejemplo a la población, pues, viendo que la sociedad está tan convulsionada, que vemos cada día incrementando los asesinatos y todo ese tipo de cosas? Creo que es fundamental un diálogo de país y que se haga en vías de desarrollo del país en todas las esferas. Pero ¿qué pasó? Y digo, porque hay que analizarlo. En un gobierno anterior, que no es diferente, incluso la mayor cantidad de funcionarios parece que se van a quedar, se hizo o se ha hecho esfuerzo por minimizar a ANEP y decir incluso que no representa a la empresa privada, que hay más empresarios fuera de ANEP. Se ha hecho todo un esfuerzo para ahora volver a poner a ANEP como la contraparte con la cual se van a resolver todos los problemas. Algo pasó ahí. ¿Qué creen ustedes que es lo que está sucediendo? Y ahora volviéramos quizás un poco bueno, entonces quiere decir que ANEP realmente es la empresa privada, contraponiendo los discursos que hemos escuchado. ¿Qué opinan? Vamos a ver, recalcando con la nueva ley de socio público y privado, pues eso lo podíamos representar, ¿verdad? En el aspecto de que si bien en la gobernanza anterior de Mauricio Funes no estaba como resaltada o no estaba muy bien recalcada ANEP, pero hoy sí, entonces vamos a la reunión que se va a tener. O sea, están... Y no solo eso, sino que son mesas de trabajo para resolver los problemas del país. Así es, como les estaba diciendo, recalcando las expectativas que se tenían. Entonces eso quiere decir que no solo el gobierno va a poder contribuir a las necesidades de la población, sino que también ahora está representando el área privada de la población. O sea, porque quieras o no, microempresas o empresas grandes, o sea, va representado siempre por la ANEP. Jacqueline. Entonces es importante, compartiendo con lo que dice mi compañera Roxana, es importante recalcar también de que el Estado de El Salvador no va a funcionar solo por parte del gobierno, porque existe la empresa privada. Y con la empresa privada, ¿qué pasa también? Se genera el clima de inversión. Entonces no se puede dejar de un lado la empresa privada por estar solo con el gobierno. Al contrario, se debe de trabajar en conjunto, que es lo que se está buscando o lo que se pretende buscar en ese nuevo gobierno, como lo hemos visto con la mesa de diálogo, ¿verdad? Pero no es que se haya dejado de lado y en el gobierno anterior, sino que simplemente hubieron desacuerdos que, como en todo estado existe, siempre va a haber un desacuerdo entre la empresa pública y la empresa privada, pero lo que se debe de buscar es un clima de cooperación entre ambas entidades para que de esta manera se genere un buen desarrollo. Vamos a ir a una llamada, a ver qué comienza también a opinar nuestro público televidente. Hola, buenos días, escuchamos. Gracias. Bienvenida. Señor Domínguez, buenos días. Buenos días. Voy a dar la primicia, porque esto se satura y después es difícil. Quiero darle la bienvenida también a sus jóvenes, que los admiro mucho.
y con todo lo que dicen, son personas ya preparadas y me encanta porque están metidos ya en política limpia. Quiero decirle que la empresa privada empieza ya con los peros. Ya hemos visto ante millones de personas, hasta los que están en el exterior, que el profesor Sánchez Serén le ha dado la bienvenida a todos y que quiere concertar, que quiere platicar y quiere ponerse de acuerdo. Más que todo, la empresa privada, que no sabe, estos son ya veteranos de estar en eso, como Dabú, de la Rosa, Jiménez y muchos más, que estar dentro de lo que es el sector empresa privada. La Constitución dice que el país tiene que desarrollar gobierno y empresa privada, son los principales ejes y tendría que tener una mejor postura. Imagínense que yo hago un llamado para que den a conocer estas personas que evaden desde hace mucho tiempo. Aquí en Santa Ana hay empresarios archimillonarios, tienen empresas por los 14 departamentos y aún en cantones. Quiere decir que hay empresa privada que ha progresado, pero son los principales evasores, elusores, contrabandistas, mal pagados los sueldos. ¿Qué estamos haciendo en un país? Ellos son el eje de que un país salga adelante, que no estén poniendo plataformas de artimañas anteriores, que tienen que trabajar junto con este gobierno que le está dando la oportunidad. Y lo último que quiero decirle, que el señor Lagos deje de estar insultando a los niños, a los jóvenes. El señor Lagos llega a un canal solo a decir, ahora dijo que hay ignorantes bien vestidos, así le dijo. ¿Qué quiere decir? Que los areneros ahorita no están votando ya, que los uniformes, que sigamos trabajando con las obras sociales, con los marginados, porque por los que tenemos pandillas de esa gente que no se le dio en la guerra tratamiento, tenían que haberse le dado a los liceados de guerra también pensiones que hasta ahora este gobierno les ha estado dando. Ya no es tiempo de polémica de estos sectores, es tiempo que Arena, el partido fuerte de oposición, esté trabajando, que pongan a trabajar y a platicar con el partido con el que ganó ahorita. Yo sinceramente, don Rafael, yo les doy las gracias por estos programas, por estos jóvenes que aporten también, que sean inteligentes en una política nueva que nos saque adelante. Yo les agradezco, bendiciones y sigan adelante. Muy amable, gracias por llamarnos. Eso nos pone en la línea de problemas, ¿no?, de cómo resolverlos. El déficit fiscal, es decir, lo que el gobierno ha invertido en todas estas necesidades, ha sido una cantidad enorme de dinero y ahora es uno de los grandes retos que tiene incluso para terminar este año fiscal 2014. ¿Qué es lo que va a venir ahí también? Tenemos un gobierno que necesita generar productividad, necesita recoger impuestos, necesita, y por ley se ha puesto ahora todos estos proyectos sociales a que el siguiente gobierno pues estrictamente tenga que continuar con ellos, lo cual agrava la situación de cómo resolverlo. Se los voy a dejar ahí porque tengo otra llamada, pero en lo que ustedes reflexionan sobre eso. Hola, buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes en el programa y las personas que nos sintonizan por Canal 8 en el programa. Mi respeto también para nuestro señor presidente y el nuevo señor electo. Mi opinión es, yo comparto y respeto la opinión de la señora que acaba de llamar, la apoyo totalmente, estoy de acuerdo con lo que ella dijo. Y mi opinión personal es de que para que el país, El Salvador, lo saquemos adelante, pienso yo de que realmente hay que erradicar de raíz toda la delincuencia que tenemos, pero necesitamos que la ley como que tenga un poquito más de reforma, más de fuerza, porque los delincuentes tienen sus leyes, sus derechos humanos, pero el ciudadano hemos quedado desamparados. Entonces en esa parte creo que es importante ponerle como más rigor, porque si desde pequeños los niños van bien, créanme que en un futuro, cuando sean adultos, van a ser personas de bien para nuestro país, no delincuentes. Porque ¿qué va a hacer el pobre gobierno? Y no le estoy echando la culpa al nuevo gobierno ni al que acaba de pasar, sino que esto es de años, no es de ahorita. ¿Qué va a hacer el país cuando ya solo tenga delincuentes y ya no existan personas trabajadoras? Solamente. Gracias. Muy amable, gracias por llamar. Bueno, parte de lo que la gente está reflexionando. A ver, unamos un poco todo y
¿Y qué piensa? Sí, creo que es importante la que hablaba por teléfono ahorita. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta, que tenemos una deuda externa. Se hablaba de 15 millones de dólares. 15 mil millones de dólares. Entonces, y recordemos de que yo también voy a hacer un dato histórico. En los gobiernos militares, quizás sí había un acto de corrupción, pero era poquito, llamémoslo así en ese término. Después que luego la corrupción se iba modernizando o tecnificando, recordemos también que estos últimos gobiernos que han desarrollado o están al mando del país han sido parte también de la ANEP, han sido parte también de FUSADES, y muchos que están ahí han sido parte del gobierno, ¿verdad? Y el aparato estatal se utilizó sencillamente para canalizar los fondos y dejar en deuda el país. Por ejemplo, digamos el caso de Francisco Flores, por ejemplo, es un dato de corrupción altísimo y grave en el país, y eso, creas o no, genera una situación de precariedad en el país. Y no solo ese tema, el problema es que el acto de corrupción genera una costumbre, digamos, o una cultura: quién roba menos, quién roba más. Y creo que el país y lo que están ahorita, Sánchez Serén lo dijo en el discurso cuando fueron, lo declararon a él el Tribunal Supremo Electoral como ganador de estas elecciones. Él dijo que en este gobierno no iba a permitir la corrupción. Esperemos que así sea. Pero sobre todo creo que la conducta de los funcionarios públicos es vital y fundamental, porque ahorita el país está catalogando como de austeridad. Entonces, la que hablaba por teléfono ahorita decía que cómo vemos el problema también de la delincuencia, para enlazar todas estas ideas, ¿verdad? Hacer como una inferencia. Si vemos que ha aumentado los crímenes, hay problemas en la calidad educativa, hay problemas en los sistemas de salud, yo creo que es importante que el gobierno canalice fondos para que invierta más en educación y salud. Esa será una revolución ciudadana. Sobre todo, también es importante decir cómo vamos a invertir más y ponerle más al subsidio del gas, que sobrepasa el presupuesto de educación, por ejemplo. ¿Qué hace Finlandia? ¿Qué hace Israel? Invertir en educación, porque la persona se vuelve más crítica de la realidad. Ahora bien, el gobierno tiene una gran, digamos, un gran compromiso, pero los problemas sociales, la exclusión social, la marginación, la pobreza, son temas estructurales que no han nacido ahora, son históricos del país. Es porque el aparato estatal se ha utilizado como un puente para enriquecerse algunos pocos, pero las mayorías están en la pobreza. Y hoy hay que invertir el caso. Hay que poner al ciudadano en primer plano y que el funcionario público esté en segundo plano. ¿En qué sentido? Porque si a alguien se le llama mandatario, es porque el pueblo lo manda a él y para que sirva al pueblo, pero él se sirve del pueblo. Es una paradoja, ¿no? Entonces es necesario concientizarnos y ver este panorama de una forma más productiva y que se vea realmente la inversión en educación. Por eso hablaba yo de déficit y de los problemas financieros del Estado. Ya ves que incluso para poder hacer la toma de posesión hay que quitarle presupuesto a salud, educación y seguridad pública. Sí, pero eso no es el caso. También no, en los gobiernos anteriores. No, me refiero a que es tan complicado el asunto que de lo más importante estamos restando. Es decir, ¿qué hacemos entonces? Sí, obviamente si se está, digamos, delimitando las carteras de Estado fundamentales en el país, creo que habría que tomar más en consideración el presidente electo y hacerlo de una forma más precisa, en el sentido de que no sean tantos fondos los que se puedan invertir para actos protocolarios, pues, o diplomáticos, porque van a haber muchos de diferentes países. Tengo otra llamada. Hola, buenos días. Bueno. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Buenos días a todos. Yo quiero manifestar con total acuerdo con lo que el joven está diciendo, que sobre los problemas estructurales, eso no es nada nuevo, efectivamente es algo que no fue atendido en su debido momento. Las maras no nacieron, los niños que están en las maras no nacieron hoy ni ayer. No es un problema de Mauricio Funes, es un problema
de la sociedad y de los gobernantes que estuvieron en turno, ¿verdad? Entonces, ojalá que ANEP ahora sí de verdad quiera apoyar todas las reformas que se deben de hacer en su momento, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo para salvar este país. Bueno, perdón, y lo sentimos mucho, se perdió la comunicación. Roxana. Sí, ahondando con la primera llamada que la señora hizo, pues bueno, siento que mucho hemos criticado, y incluso no solo la población, sino que también el gobierno principalmente, y más aún el que está por salir. Muchos hemos criticado a la empresa pública, y pueden ser por muchos factores. Primero, por evasión de impuestos. Segundo, porque dice que todo el dinero se concentra en ellos. Y pues, bueno, la empresa privada. Exacto. O sea, es cierto, es una realidad que nadie puede ignorar. Ahora bien, pero recordemos también que la empresa privada son muchas fuentes de empleo, entonces quieras uno eso impulsa a la economía de El Salvador. Entonces es algo que tiene dos facetas. ¿Por qué? Porque por un lado está la opinión o las críticas sobre la evasión de impuestos, como ya lo estaba diciendo, y sobre la concentración del dinero en pequeñas personas, pero está también la otra parte, que esas pequeñas personas o esas pocas personas son las que generan la mayor parte de empleo. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que no toda la población está trabajando en empresas públicas o en el área público. Entonces, siento que ahí deberíamos ponernos a pensar también que es muy importante esa nueva ley que están implementando. Tenemos otra llamada. Buenos días, escuchamos. Buenos días. Buenos días. Adelante. Quería opinar acerca de lo que estaban hablando. Por favor. Según lo que el caballero menciona, si bien es cierto, en procesos de transición anteriores se han desarrollado gastos excesivos, la población no puede estar pensando que porque antes se fue de esa manera, entonces ahora es correcto que sea igual. Tomar dinero de otras carteras del Estado para un acto protocolario, considero que la población debería estar un poco más atenta a lo que se está haciendo y no respaldar o decir es que en gobiernos anteriores se hizo lo mismo. Con lo que la señorita dice, y la ANEP también debe ser más inteligente y pensar, acercarse al gobierno y el gobierno abrir las puertas y en verdad desarrollar asocios públicos privados que permitan el desarrollo. Estamos en un país en el que necesitamos estar unidos y no estar con eso de que antes se hizo de esta manera. Una llamada anterior comentaban, los pandilleros no nacieron ayer. Sí, es cierto, no nacieron ayer, pero tenemos que desarrollar cambios en este momento, porque no podemos estar viviendo del pasado. Ya pasaron 5 años de Mauricio Funes, que sí se vieron cambios, se han visto cambios. Hay que mantener esos cambios, hay que mejorar, porque no todo es perfecto. Estamos en un país en que tenemos que estar atentos, tenemos que vigilar, ya sea de una preferencia partidaria o de la otra, pero ser más inteligentes para poder tener un desarrollo sostenido en El Salvador, y que no estos cambios sean solo por 5 o 10 años, cambias el gobierno y otra vez cambios. No, tiene que ser un proceso. Y felicitar a los jóvenes porque son unas personas muy inteligentes y felicitarlos por el programa. Gracias. Muy amable, gracias por participar. Jacqueline, cerramos con usted su opinión para luego ir a la pausa comercial. Pues comparto mucho la opinión que el joven acaba de decir en este momento. La cuestión es que nosotros somos demasiado criticones quizás, y siempre es como que criticamos todo lo que se hace. ¿Y qué es lo que falta? No vemos lo que en realidad está aconteciendo. Como bien lo mencionaba, el problema de las pandillas es una cuestión estructural que se tiene que atacar de raíz. Y si bien es cierto, lo que pasó, o sea, ya quedó en el pasado y la deuda está aumentando, es cierto, pero siempre se han, por ejemplo, en el gobierno anterior, se han hecho esfuerzos por mitigar todo eso que se traía anteriormente. Y con esa cuestión quiero decir de que, como
compartía el ciudadano que acaba de opinar, la cuestión se tiene que atacar ahorita en el presente. Se ha hecho mucho por los programas sociales y me parece bastante interesante cómo se ha manejado, porque si bien es cierto, por mencionar algo, la cuestión de educación. La cuestión de educación se tiene que hacer desde ya. Si una persona desde pequeña sabe de que tiene que tener una visión, tiene que ser crítico en su vida, tiene una meta bien fijada, no va a estar entonces pensando en meterse en una pandilla. ¿Por qué? Porque entonces ya va a tener una visión de su futuro, de su vida. Y es como la cuestión que pasaba en Singapur. Es un país que muy pocos lo conocen, pero en ese país se implementó mucho la educación, le apostaron exageradamente a la educación y es un país que ahorita sobresale mucho a nivel mundial por esa cuestión, ¿verdad? Entonces nosotros, en vez de estar criticando y todo, deberíamos de opinar, deberíamos de ser más críticos y ver de que la cuestión es algo de que el pasado ya no lo podemos cambiar, pero ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar nuestro presente. Y es por esa cuestión de que me parece bastante también de que la población salvadoreña ahora se fija un poco más en las cosas, y eso está bastante bien, porque ya no se deja, ya no tienen los ojos vendados, como bien dicen, ¿verdad? Sino que se fijan en lo que está pasando. Entonces es eso, o sea, ser bastante observadores en lo que sucede. Y por ejemplo, con la cuestión del traspaso, si bien es cierto, esos actos son bastante caros porque se traen a otros presidentes de otros países. Hay que recalcar también de que anteriormente, en otros años, siempre ha sido alto, pero si vemos las cifras, también ha ido bajando la cantidad de dinero que se ha ido utilizando para esos actos protocolares, y es algo bastante rescatable. No es que de la noche a la mañana el gobierno de Salvador Sánchez Serén va a decir vamos a gastar solo $500, ¿verdad? Porque no es posible, tampoco eso hay que ser bastante, es algo bastante relevante. O sea, hay que estar pendientes de todo lo que pasa, porque un acto protocolario es bastante caro, ¿verdad? Entonces hay que ver también de que sí es cierto, se saca de la salud y la educación, pero no es lo que se saca, no es una gran cantidad, porque la verdad, después eso se puede invertir, o sea, ellos lo invierten después en los programas sociales y en todas esas plataformas de gobierno. Vamos a la pausa, y a propósito pues de Singapur, que lo menciona, son altamente productivos, tienen también una enorme cantidad de población y es de los países menos violentos en el mundo, incluso en el ranking creo que tiene 0.1 o menos de un asesinato por cada 100.000 habitantes en un año, es decir, no pasa nada. Pero es algo que ha cambiado, porque antes era totalmente diferente la situación. Y eso es lo que hay que ver, cómo se ha logrado. Enseguida volvemos. Estamos en nuestro Foro Ciudadano, abordamos temas de la realidad nacional, cómo se ha desenvuelto la semana en estos temas y cómo la hemos conocido los salvadoreños y nuestros jóvenes invitados. Aquí está con nosotros Jacqueline Rivera y Roxana Elizabeth Lazo, ambas estudiantes de Relaciones Internacionales, y Alexis Clavel, que es licenciado en Ciencias de la Educación. Usted también puede participar marcando el teléfono 2556-1800. Hay otros temas sin duda relacionados a lo que ya veníamos platicando, ¿verdad? El tema de ponerse de acuerdo la empresa privada, el nuevo gobierno, y esto que genera un ambiente. Pero hay por ahí otro tema, y teniendo aquí estudiantes de Relaciones Internacionales vale la pena abordarlo, el tema de la Isla Conejo. Hoy Honduras anuncia que va a comprar y a recibir aviones de Brasil, nosotros ya trajimos aviones de Chile, Honduras incluso atentó contra pescadores salvadoreños hace un par de días atrás. La situación se pone más tensa. El presidente electo fue recibido por el presidente hondureño, ahí se habló de un acuerdo, de un retomar la paz y el trabajo conjunto entre El Salvador, Nicaragua y Honduras para el uso del Golfo, pero no deja de estar todavía en incertidumbre sobre el tema de la Isla Conejo. Entonces quiero saber qué piensan ustedes. A ver,
Roxanita, ustedes que estudian relaciones internacionales, y cómo se ha manejado este tema. Muy bien, sabemos perfectamente que este es un tema no desde hoy, sino que ya se viene desde hace bastante tiempo. Ahora bien, recalcando con la cuestión de los aviones que usted estaba mencionando, años atrás El Salvador se dio tal vez no en la obligación, sino en la cooperación de prestarles aviones a Honduras. Ahora bien, se pudieron hacer por muchas razones, por, no sé, visualizar el territorio hondureño o simplemente por cooperación, pongámoslo así. Ahora bien, está la otra parte. Hoy Honduras está comprando aviones, pongámoslo que sea para lo mismo o tal vez para sus propios recursos, o sea, que es lo más lógico. Ahora bien, recalcando con lo de la Isla Conejo, según lo que estaba mencionando el presidente Mauricio Funes, todo ese proceso se va a llevar vía diplomática. Ahora bien, la mayoría de la población, principalmente los salvadoreños, dicen, pero ¿cómo es posible si no han tomado cartas en el asunto, si no vemos que se definen si es de uno, si es de otro, incluso hasta Nicaragua están mencionándolo? Pero con respecto a la visita que hizo el presidente electo Sánchez Serén con el presidente hondureño, se puede ver que, o sea, sí va encaminado la posición de la Isla Conejo, pero, o sea, no va más allá de simplemente platicarlo o simplemente discutirlo por las vías diplomáticas. Muchos han incluso tomado instrumentos internacionales como lo es la entidad del SICA, incluso se ha mandado una carta a las Naciones Unidas para que visualicen y para que estudien el problema, pero, o sea, realmente es lamentable decir cómo es posible que si tenemos diplomáticos preparados en El Salvador y Honduras, cómo es posible que se vayan a instancias mayores pudiéndolo resolver nosotros. A ver, ¿qué creen? Comparto bastante lo que dice mi compañera Roxana también. Es una cuestión de que se tiene que atacar por medio de las vías diplomáticas, que es lo que se está haciendo ahorita y lo que se seguirá haciendo, porque nosotros no queremos volver a vivir una guerra. Eso es algo bastante claro que lo tenemos los salvadoreños, siento yo, los jóvenes también. Con respecto a eso, se ha hablado y se ha dicho mucho, se ha mencionado bastante la Corte Internacional de Justicia, que esa es la que tiene que actuar. Pero bien, antes de que actúe un organismo internacional, es una cuestión que se tiene que resolver directamente país con país, porque no es posible también de que siempre se tenga que llamar a un organismo internacional para resolver un problema nacional. Es algo de que nosotros lo tenemos que hacer por nuestra propia cuenta, ahora, por el momento, ¿verdad? Si ya es una cuestión que se acaban todas las vías diplomáticas y se tiene que acudir a la Corte, porque entonces va a emitir el fallo y nosotros vamos a ser los beneficiados, porque según como establecen algunos estatutos, sí, la isla nos pertenece a nosotros. Pero el problema es de que como eso de la Isla Conejo es una cuestión de años, entonces cuando estuvo el conflicto de la guerra, prácticamente como que se acordó de que la administración iba a quedar al cuidado de los hondureños, no decir de que iba a ser de ellos, solamente el cuidado, porque se estaba diciendo de que las armas venían de Nicaragua por el conflicto armado. Entonces, ¿qué se hizo? Se bloqueó ese paso de la Isla Conejo para que no pasaran las armas, pero después, ¿qué pasó? Con los gobiernos anteriores también fue como que no le tomaron mucha importancia al asunto y fue que, bien, tenemos la Isla Conejo, pero encarguémonos de otras cosas, ¿verdad? Entonces lo dejaron como así al pendiente, digamos, como que, este es un apartado. Y el problema siempre se ha venido dando. Entonces ahora que ya está, digamos, más latente de que ellos hicieron el helipuerto, es como que no, ya tenemos que actuar. Y el problema también está de que aquí en el país hay muchas personas capaces de llevar a cabo la vía diplomática, son unas personas bastante estudiadas. El problema está de que no hay quizás un ente especializado en ello. Entonces, por esa razón, recae en el presidente de que él es el que tiene que agotar, porque sí, es cierto. Ahora, ¿y qué ha hecho el presidente? Es decir, porque yo veo que el presidente electo llegó, habló, estuvo ahí, fue recibido, pero no hemos visto a quien tiene responsabilidad en este momento, que es el presidente, en ese tipo de reuniones, haber tratado de ir a encontrarse con el presidente hondureño. Sí, es que la cuestión es de que, bien, el presidente electo, Salvador Sánchez Serén,
como ya vimos la semana pasada, si no me recuerdo, fue que se reunió con el presidente de Honduras, ¿verdad? Entonces, no se tocó mayor importancia de la Isla Conejo porque es un tema bastante conflictivo en estos momentos. Entonces, él siempre por la vía diplomática. Ahora bien, el que tiene el cargo de terminar esto de la Isla Conejo es el presidente Funes. Si se han enviado comunicados, él envió un comunicado a la Embajada de Honduras, la Embajada de Honduras respondió y el presidente respondió con 10 puntos, admitiendo de que era de la Isla Conejo y de que le pertenecía el territorio, de que no se podía hablar de soberanía, de que estaban invadiendo un estado soberano cuando ellos consideran de que ese territorio es ellos, entonces que no se pueden meter con la soberanía, decía. Entonces sí ha habido una comunicación, quizás no directamente persona cara a cara, pero sí ha habido una comunicación diplomática porque sí se han enviado bastantes comunicados a las embajadas y eso es lo que se ha estado recibiendo. Alexis, ¿qué piensa usted? Antes de ir a una llamada que ya está en espera. Sí, creo que históricamente Centroamérica ha tenido problemas para unirse. Siempre ha habido divisiones en Centroamérica y creo que estas cosas deberían de permitir que Centroamérica se uniera más, profundizar sus lazos de hermandad, de soberanía como Centroamérica, ¿verdad? Creo que es lamentable que no se pueda llegar a entenderse vía diplomática, pues la Isla Conejo históricamente le pertenece a El Salvador, pero Honduras está diciendo, como no fue un tema antes subsanado, está diciendo que Isla Conejo le pertenece a ellos. Y luego viene la compra de aviones de Mauricio Funes a Chile, entonces eso genera como que una amenaza hacia Honduras, como decir, esto me quieren atacar a cierta medida. Entonces ellos hacen la contraparte, responden y están comprando aviones. Ahora bien, para mí es repugnante que los hondureños estén atacando a nuestros hermanos salvadoreños de una forma inocente, pues. Un pescador que tiene que ver con vías diplomáticas de un territorio, no tiene nada que ver. Él está pescando por una necesidad fisiológica. Entonces, pero cuando agreden o atentan contra su vida, ¿dónde están los derechos humanos? Parecen solo en teoría o letra muerta. Entonces, es fundamental que también Honduras tome esta postura de respeto hacia nuestra soberanía como salvadoreños y como el respeto a nuestros hermanos salvadoreños. Creo que este es un atentado no solo a la soberanía del país, sino a los derechos humanos que nos protegen nuestra Carta Magna. Eso es fundamental y es lamentable que en pleno siglo XXI no podamos entendernos vía diplomática por simples caprichos y egoísmos personales. Creo que eso es fundamental. Vamos al teléfono. Hola, buenos días, escuchamos. Hola. Buenos días, Rafael, es un gusto saludarlo y a sus jóvenes que están haciendo un excelente papel, opinando sobre temas muy importantes para la vida de los salvadoreños y salvadoreñas. Yo quiero referirme a ese tema que usted está poniendo en la discusión sobre la Isla Conejo. Me parece que el comportamiento del presidente electo como del presidente actual sobre este tema es muy importante porque hay que hacerlo con un manejo, digamos, con mucho cuidado, pero sobre todo siendo respetuosos de la soberanía y de la institucionalidad de cada uno de los países. Me parece de que hay que agotar los recursos que la ley les posibilita a ambas naciones, siendo que los salvadoreños siempre hemos sido promotores de la integración centroamericana y nuestros hermanos y hermanas hondureños también se merecen todo el respeto de los salvadoreños y salvadoreñas. Por tanto, debemos estar expectantes de que la vía diplomática, de que el diálogo debe prevalecer ante cualquier opinión calenturienta de guerra, de presiones. Creo que no nos conviene por la paz de los centroamericanos y centroamericanas, y que el papel y que el compromiso asumido por el presidente electo, el profesor Salvador Sánchez Serén, y el presidente de Honduras, en ese compromiso asumido recientemente de seguir abordando el tema sobre la vía diplomática, es lo más sensato. Y que el presidente Mauricio Funes también tiene un compromiso, pues su mandato constitucional termina el 31 de mayo, por tanto, hoy por hoy tiene la responsabilidad a nivel de la
de la vía diplomática seguir abordando el tema. Una vez más, felicitar a los jóvenes y a usted por tratar estos temas de mucha importancia para la opinión de los salvadoreños y salvadoreñas. Tenga buen día. Muy amable, gracias. Y hay que felicitar a todos los que participan, porque eso es lo que hace bonito este programa, que participen, que puedan opinar, que realmente tengamos la construcción de esa ciudadanía valiente, esa construcción de ciudadanía que piensa y que está dispuesta también a hacerse sentir. Muchas gracias por llamar. El último tema, y porque ya no hay tiempo, pero no quiero dejar de tocarlo, somos cuarto país más violento del mundo. A ver, Alexis, rapidito. Sí, creo que hablando precisamente, El Salvador, pues obviamente históricamente ha tenido una deuda en educación y salud, como lo dije al inicio, y eso es fundamental porque ha cambiado. Recordemos que estamos en un ambiente de desarrollo más bien tecnológico, y quieras o no también eso, los medios de comunicación están más a la vanguardia y uno está más al tanto de todo lo que está pasando, entonces fácilmente la delincuencia ha aumentado porque también ellos se han tecnificado en la tecnología, ¿verdad? Y quieras o no, eso afecta al país de una forma escalofriante, o digamos es trascendental lo que le afecta al país, y es producto de una negligencia de los gobiernos en turno y los que han estado también en épocas pasadas. Yo creo que esto debe tomarse muy en cuenta, y es un indicador que la ONU está diciendo en El Salvador, que trabajemos más en la parte social. Roxana. Vamos a ver, se ven perfectamente cuáles son los 3 ejes principales del Estado, que es seguridad, salud y educación. Ahora bien, enfocándonos principalmente en el eje de seguridad, realmente es lamentable darnos cuenta que como salvadoreños somos el 4º país más violento a nivel mundial. Entonces preguntémonos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que seguir con las mismas políticas o tenemos que simplemente incrementar el número de años para las personas que cometan X o Y delito? Claro que no. Tenemos que tomar cartas en el asunto y, en primer lugar, erradicar ciertas actividades que se realizan diariamente. ¿Okay? Aparte de eso, el hecho de que estaba mencionando mi compañero, el hecho de educación, y que anteriormente no se había abordado mucho, pero bueno, ya trayéndolo al caso, el factor educación es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa conlleva a la otra. Ahora bien, de nada sirve que se estén bombardeando de instrumentos o de cosas a las personas si realmente no se les da una educación de calidad, ¿verdad? Y como lo estaba mencionando mi compañera Jacqueline en el bloque anterior, o sea, hay países a nivel internacional reconocidos que se han superado por el factor de educación, y eso conlleva e influye de una manera muy directa a la seguridad del país. Jacqueline. Para terminar, siempre el mismo tema de educación, y también es un indicador bastante importante de que ahora la ONU dice que somos el 4º país más peligroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se tienen que pensar bastante bien las medidas que se van a implementar. Tampoco quiere decir de que se va a reformar o se va a hacer, bueno, sí, pueden existir reformas, nuevas reformas, y esas son las cosas que se tienen que ver ahorita, ¿verdad? ¿Qué medidas se van a implementar para que nosotros podamos darle vuelta a eso? ¿Y cómo le vamos a poder dar vuelta? Ya lo mencionamos bastante con el tema de la educación, es algo bastante primordial, y también qué es lo que se va a hacer, digamos, en un centro penal, qué se puede hacer, cómo puede evitarse eso. Es una cuestión estructural también que juega mucho el papel de la policía y de otros entes encargados de mantener la seguridad del Estado. Entonces es algo de lo que sí es lamentable y tenemos que estar bastante preocupados, pero también no nos tenemos que quedar con eso, sino que tenemos que tomar eso y decir, vamos a agarrar esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar quitar esa barrera, intentar que no se nos conozca por ser un país violento, sino que al contrario, darle vuelta y decir, no, El Salvador sí tenemos muchos recursos, tenemos bastante infraestructura, que es algo que se menciona en revistas anuales, se menciona en nuestra estructura, se menciona las carreteras y se mencionan otros recursos por los cuales El Salvador puede sobresalir. Entonces también es cuestión de
de darle un enfoque a cada área, educación, salud y seguridad. Porque si bien es cierto, hay 4 países de Centroamérica en ese ranking de 5, pero también hay 3 que no están. Es decir, hay que ver qué es lo que pasa en esos otros 3 que estamos aquí en el mismo vecindario, pero no tienen la misma violencia. Es de tomar lo bueno que Así tienen es. los otros países. No es que siempre tenemos la mala costumbre de criticar a un país cuando algo está haciendo bien. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar lo que ese país está haciendo para nosotros poderlo implementar. Sí, es cierto, a veces se critica mucho de que somos una copia de otros países, pero también hay que ver el trasfondo de eso. No es ser una copia, es tomar lo bueno y mejorarlo. Esa es lo que se Gracias, Jacqueline, Roxana, gracias también, Alexis, por habernos acompañado esta mañana y darnos la oportunidad de conocer su pensamiento y conversar con ustedes estos temas. Gracias a ustedes también por su amable sintonía. Para la próxima semana, que es vacación de Semana Santa y para muchos descanso, incluyéndonos, hemos preparado, sí, un espacio especial. Vamos a tener programas toda la semana preparados para el entendimiento y comprensión de la Semana Mayor. Así que desde el lunes hasta el viernes habrá espacio para conversar sobre temas relacionados a Semana Santa, el significado de cada una de las cosas que vemos en Semana Santa y por supuesto esto en el afán del crecimiento espiritual que viene en este tiempo necesitamos. Así que nosotros nos veremos hasta el próximo lunes, no este que viene sino al siguiente. Vamos a descansar también un poco, pero estaremos como siempre siguiendo de cerca todo el acontecer nacional e internacional. Que descansen, bendiciones y nos vemos pronto. El cierre lo hacemos con el siguiente proverbio. En Proverbios 12:26 encontramos esta enseñanza. El justo sabrá guiar a su prójimo, mientras que los malvados se desviarán de su camino. Hasta pronto.